Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder alabar al Señor, ¿no? Realmente Él nos permite estar aquí y también el escuchar su palabra, que es lo más importante, ¿no? Esa palabra que es el alimento para nuestro espíritu, para poder crecer así y avanzar conforme a lo que Él nos permite. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94 del Himnario Nuevo. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios,
el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Por su sangre fuimos nosotros limpiados, lavados, ¿no? El Cordero de Dios, dice, ¿no? Pues solo Él podrá dar salvación. Ven al Señor Jesús. El coro de este himno dice así, ¿no? Realmente Él murió por nosotros en la cruz para darnos su salvación. Solamente por eso nosotros podemos hallar la vida eterna, creyendo en su palabra, creyendo en que Él ha muerto por nuestros pecados, y de esa manera avanzar, ¿no? Con la seguridad y la certeza de que Él ha hecho la mejor obra por nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de nunca apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Suenen campanas en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es. Guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra en tu paz. Suenan las campanas. Suenen en tu corazón. Suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo hará vencer. Aunque no te puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Esas campanas de alegría, ¿no? Solamente Jesucristo y anunciando el Evangelio. Él murió por nuestros pecados. Solamente eso podemos anunciar, ¿no? Somos limpios, somos justos, santos, perfectos. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados, ¿no? Más blancos que la nieve incluso. Solo por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué grande es su amor. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. Sí, es la primera estrofa de esta alabanza, ¿no? Como dice también, ¿no? Porque de tal manera nos amó que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son palabras que realmente están escritas en la Biblia, ¿no? Y esto puede traernos paz, libertad, y somos libres en su sangre, ¿no? Así podemos avanzar con la confianza y con la certeza de que Él va por delante y Él pelea las batallas. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué gracia. Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su amor es eterno, en el cielo lo veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Confiando en su palabra, confiando en que Él murió por nuestros pecados. De esa manera podemos hallar el descanso, ¿no? De esa manera podemos descansar en Él. Por eso también dice, ¿no? Ligera es mi carga. Nosotros sí confiamos en la palabra, en lo que está escrito en sus palabras, en la Biblia misma.
Ahí podemos encontrar tantas promesas y tanta esperanza. Solo confiemos, ¿no?, en que Cristo hará. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente necesidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Sí, solamente en Dios mismo tenemos esas riquezas tan bellas, ¿no? Esa riqueza de la alegría, de la felicidad, de la paz. ¿Quién no quiere tener esas riquezas? Hoy en día tantas situaciones y dificultades, pero solamente Dios nos da paz, tranquilidad. Todo lo bueno sale de Él, ¿no? Mientras más nos acercamos hacia Él, Él nos brinda todo eso. Por eso escuchemos, ¿no?, su palabra, y como los siervos también nos la transmiten, podamos recibir esas palabras. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación.
De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Sí. Y creo que ayer me siento, ayer sí ha pasado, parece el domingo ayer, pero muy rápido, sí. Creo que estoy mayor también, soy mayor. Estoy comiendo más edad. Entonces, anteriormente quería ser rápido, quería ser mayor, el mayor. Pero ahora, cada vez pasando el tiempo, ¿no? Ay, si quiero agarrar el tiempo, no quiero ser más mayor. Creo que soy mayor, por eso me siento, ¿no? Ustedes también, ¿no? Pero hay jóvenes todavía, ¿no? Jóvenes creo que quiere ser más mayor. Esta noche culto de oración, hermanos. Y los miércoles, ¿no? Nosotros ahí escuchando la palabra, también oramos junto con los hermanos, y especialmente la Iglesia La Paz, muchas necesidades. Y justo estamos ahora comprando, ¿no? Un nuevo lugar. Desde anterior ministros aquí en la ciudad de La Paz, años estamos buscando. Entonces creo que este año Dios va a dar la gracia, ¿no? Nosotros eso creemos. Entonces también en esta semana también llegaron, ¿no? Los ministros de otras ciudades. Cada semana vienen, ¿no? A La Paz para coordinar, avanzar área de régimen penitenciario. Entonces, y esta noche, ¿no? Antes de empezar, primero vamos a orar, orando, empezamos. Dios Padre, esta noche nuevamente estamos ante usted. Anteriormente nosotros no sabíamos, solamente teniendo el pecado en nuestro corazón, tenía miedos y luego bastante condenaciones. Pero un día escuchando el Evangelio de Cristo, Jesucristo murió por nuestros pecados. En la cruz mirando, Cristo está crucificado. En ese lugar, y nosotros debería estar ahí. Pero en vez de nosotros, es Cristo, ahí estaba crucificado, moliendo sus cuerpos, luego también fue azotado, ahí y salvando a todos nosotros. Esa noche, el culto de miércoles, queremos escuchar la palabra de Dios a través del expositor. Dios va a transmitir el corazón de Dios. Luego también nosotros, cada uno de nosotros, tenemos muchas necesidades, también bastantes situaciones. Cada uno de los hermanos orando y pidiendo a Dios, Dios oye, luego Dios va a cumplir, va a resolver. Nosotros creemos en Dios. También esta noche nosotros, los hermanos, están llegando al culto. Todos los hermanos que están llegando, y cuide sus pasos, guiando a la iglesia al culto. En una semana sin escuchar la palabra de Dios, sin Dios, es muy difícil llevar en este mundo. Pero agradecemos, ¿no?, por estar junto, iglesia, el siervo de Dios, cerca de nosotros. Esa noche también dejamos todo en su mano,
oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y esta noche, ¿no?, hay presentaciones también de coro, ¿no?, Nueva Alegría. Pero antes de escuchar también, ¿no?, entre los hermanos, hay testimonios. Como justo han llegado de diferentes ciudades, entonces invitaremos, ¿no?, primero evangelista Juan Carlos, actualmente está pastoreando en la iglesia de Montero. Sí, entonces vamos a recibir evangelista Juan Carlos. Sí, muy buenas noches, hermanas y hermanos. Y yo también, ¿no?, estoy agradecido a Dios, y por la gracia de Dios hemos llegado, ¿no?, aquí a la Iglesia de La Paz. Dios nos ha permitido, ¿no?, por medio del régimen penitenciario que estamos haciendo, ¿no?, aquí estamos capacitándonos. Y yo antes quiero leer un versículo, hermanos. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 23, ¿no? Capítulo 23, el libro de Éxodo, capítulo 23, 25, ¿no? Voy a leer, ¿no? Los que tienen Biblia también, ¿no?, juntos podemos leer, ¿sí? Y para nosotros llegar aquí no era fácil, ¿no? Y muy lejos, muy largo el viaje he sentido, ¿no?, este tiempo, así por primera vez, ¿no?, viniendo de la iglesia de Montero, de Santa Cruz. Voy a leer, ¿no? Este versículo dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y de verdad, ¿no? Y yo podía ver, ¿no?, este tiempo, podía ver cómo Dios está trabajando, ¿no? Y también, ¿no?, podía ver cómo Dios, por medio de la iglesia, Dios me está bendiciendo. Y podía ver, ¿no?, también en la iglesia, nosotros este tiempo, estando en mi matrimonio también, ¿no?, hay la iglesia, ¿no?, en Montero también hay el terreno, ¿no?, pero por la gracia de Dios, ¿no? Y este tiempo nosotros estando aquí, nos estamos capacitando, ¿no? Y podía ver yo también, ¿no?, por medio del régimen, por los carcelarios que estamos haciendo, ¿no? Y yo de verdad muchas cosas no había aprendido, ¿no? Porque yo fácilmente iba a la cárcel, también allá hay la cárcel, el CEPRON, que es una cárcel, está como a 20 o a media hora de Montero, ¿no? Es una distancia. Entonces, yo no había visto, ¿no?, cómo voy a trabajar en caso de régimen, ¿no? Había habido muchas, digamos, muchas cosas había habido, ¿no?, como para preparar, ¿no? Y en caso de la lista, en muchas cosas. Y de verdad, ¿no? Y podía ver yo este tiempo, ¿no?, podía aprender también muchas cosas, ¿no?, aquí estando en La Paz. Y de verdad yo podía agradecer a Dios, ¿no? Y de verdad aquí en La Paz yo podía ver cómo está avanzando mucho, ¿no?, la iglesia. Y también los que capacitan son los mismos, ¿no?, los mismos hermanos que son de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces podía ver yo cómo, ¿no?, Dios está trabajando también en ellos, ¿no? Y de verdad mirando esta palabra dice, ¿no?, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá. Dice, ¿no? Él te bendecirá tu pan y tus aguas, dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y de verdad, Dios sí o sí, hermanos, Dios va a bendecir a nosotros, ¿no? Sí o sí Dios va a bendecir si nosotros servimos al Evangelio. Y de verdad yo también podía ver, ¿no? Y si nosotros también servimos al Evangelio, sí o sí Dios va a bendecir o no va a bendecir. Va a bendecir grandemente. La Paz también, ¿no? Este tiempo está buscando el terreno, pero Dios también ya ha preparado todo, ¿no es cierto? Solamente, ¿qué falta? Creer. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces, a veces nos enfocamos a la situación, ¿no?, a la dificultad, a nuestros pensamientos, pero Dios sí o sí va a bendecir, ¿no? Y de verdad yo podía ver también, ¿no?, de esa manera que Dios está trabajando, ¿no?, aquí en Bolivia también.
Así no, yo estoy agradecido a Dios, ¿no? Por estar esta semana. Y también, ¿no? La Iglesia de la Paz siempre nos recibe bien a nosotros cuando venimos, ¿sí? No solamente, ¿no? Nosotros venimos aquí, aunque muchas cosas aprendemos en La Paz, pero también la Iglesia de La Paz tiene un corazón grande, ¿no? Por medio del pastor Andrés, ¿no? También nos atiende, comemos bien, así, ¿no? La palabra también, así. Muchas gracias, ¿no? Hermanos, estoy agradecido con Dios hasta aquí, ¿sí? Gracias. Sí, sí. Sí, hay electricidad, dice. Electricidad. Sí. Sí, entonces, va está Juan Calón, ¿no? De Iglesia Montero. Dice que no es fácil venir acá, casi 20 horas. Yo también me recuerdo, ¿no? 20 horas, casi 20 horas. 18 horas, ¿no? Desde Santa Cruz hasta Cochabamba, 10 horas. De Cochabamba a La Paz, 8 horas, ¿no? Total 18 horas. Pero no tarda, ¿no? Más tarda, más, casi 20. Cuando el bus se frega más. Entonces no es fácil. También y escuchamos, ¿no? Su testimonio. También Iglesia Montero también está comprando un terreno. Entonces también pido, ¿no? Sus oraciones. Y ahora también llegó también de Santa Cruz, hermana Elvira, ¿no? Hermana Elvira, también Iglesia de Santa Cruz Centro, ¿sí? Área de régimen penitenciario. Entonces recibimos, ¿no? Hermana Elvira. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Les saludo con la paz del Señor. Nosotros somos de Iglesia Centro de la ciudad de Santa Cruz y la verdad nos sentimos muy gozosos de venir. Mi plan no era venir en sí, mi plan era otras cosas hacer en Santa Cruz, y cuando me dice misionero tenemos que viajar, sentí un peso en mi corazón, quise decir no puedo, pero no sé, yo dije sí. Y la verdad es que en la palabra dice, ¿no?, que nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad, pero cuando es la voluntad de Dios no hay nada que lo pueda mover. Así también como dice en Isaías 40:31, ¿pueden seguir por favor? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es como en este tiempo estamos viviendo nosotros también en lo que es el régimen. Para nosotros parece pesado, los seminarios parece un poco cansador, pero realmente Dios hace, ¿no?, que nosotros tengamos la voluntad y la disposición, nos sale. Pero cuando es la voluntad de Dios, hasta lo que nosotros no pensamos se da. Y la verdad es que yo me siento muy agradecida con Dios porque nos permite llegar a la iglesia, nos permite compartir con cada uno de ustedes. Hay a muchos hermanos que yo no conocía y por la gracia de Dios puedo conocer, puedo compartir, no solamente el lugar, sino también el corazón. Porque eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que nosotros unamos el corazón y seamos una sola familia sin importar dónde estemos, si estamos aquí, en Santa Cruz o en otro país. Entonces yo me siento muy feliz porque es primera vez que yo me quedo en la iglesia y siento que tengo una familia extra aquí. Estoy muy agradecida. Es cuanto puedo decir, pastor. Gracias. Sí. Luego último, ¿no? Último hermano también. Igual, ¿no? En la iglesia de Montero ya vino. Entonces, hermano Reinaldo, ¿no? Sí, vamos a recibir. Buenas noches, hermanos, y buenas noches, pastor, evangelistas, ministros. De verdad, ¿no? Para nosotros muy difícil llegar hasta acá, pero por la guía de la iglesia
así es, ¿no? Estamos acá. Y como voy a citar, ¿no?, un versículo de la Biblia, y 32:8, en Salmos 32:8, Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sí, de verdad, personalmente no, yo mucha situación antes del viaje se presentaba, económico, trabajo. Se imagina, ¿no?, que alguien le diga, ya, el lunes vamos a viajar y tú tienes el trabajo. Tú tienes que entregar material, producto, no sé, o simplemente tienes que trabajar toda la semana. Entonces, al principio, cuando me dice tienes que viajar, hace más de un mes anterior, me dice vamos a viajar. Claro, muy alegre, ¿no? Yo así voy a viajar con el siervo, todo bien, me voy a dar mi tiempo, así pensando, ¿no? Pero llegado el momento, se viene, ¿no?, la situación, el trabajo, y no podés dejar el trabajo. Entonces, cuando tocaba viajar y a la última hora, terminando el culto, teníamos que partir a La Paz, y yo ya había pensado, ¿no? Ahora yo le voy a decir, no, no puedo, por mi trabajo, no puedo, y además la economía, no puedo. Y le dije, no, evangelista, no, no voy a ir a La Paz. Y me dice evangelista, pero llame al encargado, ¿no? Pastor Israel. Ya, está bien, voy a llamar. Y llamando al pastor Israel, pues también, ¿no?, como los ministros no dejan, ¿no?, escapatoria, sí o sí, sí, tiene que venir. Así que es muy importante. Y yo voy a pensarlo, decía, ¿no? Pastor, por favor, deme una hora. Por la fe voy a decidir así, pensando. Mucha revolución había en mi cabeza, no voy, no voy. Si voy, voy a perjudicarme una semana, no voy a trabajar. Justo tengo que pagar el banco, 2 bancos tengo que pagar el martes, hoy o el lunes, ¿no? El lunes tengo que pagar. Mi padre va a entrar, ¿no?, a una consulta, no sé si va a ser internado. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? Pensando, hablando con el evangelista también, ¿no?, con el matrimonio, con su matrimonio. Su matrimonio fuertemente exhortaba, tiene que ir. Primero está Dios, Dios también le va a ayudar a usted. Llegaba esa palabra a mi corazón. Sí, está bien, voy a ir. Doblaba yo mi corazón, voy a ir. Y bueno, viajando, ¿no?, así las horas y llegando acá, muy contento, bien, bien recibido, de verdad. Nunca había llegado a La Paz y también el miedo de la altura siempre pasaba y me hacía daño a la altura. Eso tenía miedo, pero cuando llegaba, no, tranquilo, estoy, creo que aclimatado. Antes cuando llegaba a la 1, 2 horas ya estaba agitado, quería irme, ¿no? Así. Y quería pasar rápido, ya, quiero pasar La Paz rápido, pasaba. Y así, pero hoy, mire, ya estamos, ¿no?, lunes, martes, hoy miércoles, y vamos a quedar todavía. Y ayer también recibiendo la capacitación, recibí la noticia, mi papá fue internado y fue también intervenido, ¿no? Entonces, pero sé que Dios ha sacado exitosamente de esa operación. Y no, le pido oración nada más. Y muchas gracias. Sí. ¿Escucharon bien? Desde Santa Cruz, ¿no?, llegando acá, pero aquí cerquita vive en el Alto. Sí, Alto también venir cuesta, sí, es que no por distancia, creo, por nuestros pensamientos. Este año, promesa de este año, ¿recuerda, hermanos? No recuerda, aquí, mire, aquí. Aquí está. Hoy es día de Buena Nueva. Es enero, ¿no? Pastor predicó. Abrir nuestra boca y predicar buenas nuevas, el Evangelio. Entonces ahí va a ver, ¿no?, la obra de Dios, también Dios trabaja. Ese año ustedes abrió, luego dio buenas nuevas o estaba muy ocupado por el trabajo, por nuestras cosas. Hace un año se va rápido, hermano, yo también, ¿sí? Pero como hermano testificó, ¿no?, decidiendo una vez por la fe,
¿sí? En mi vida, ¿cuándo voy a ir a recibir capacitación? En mi vida, ¿cuándo voy a recibir dificultad por el Evangelio? ¿Cuándo voy a predicar el Evangelio? ¿Cuándo? No hay mucho tiempo, hermanos, ¿sí? Aparentemente mucho tiempo hay, ¿verdad? ¿No? Pero hermanos, un segundo se va. Esa vida era, en nuestra vida, ¿sí? Ahí por la fe, ¿no? Pueden llevar el Evangelio, es bendiciones. Entonces ahora última presentación, ¿sí? Entonces, y coro, ¿no? Coro Nueva Alegría, prepararon 2 canciones. Entonces, vamos a recibir el coro Nueva Alegría. Oh mi Dios, encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, bañan las almas, dulces olas, grato consuelo, felicidad. gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir.
en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí. ¿Escucharon bien? ¿Se está mejorando? Sí, ya los hermanos también desean integrar. Tenemos entrevista, no pueden integrar. Los que desean, se soliciten, ¿no? Y entrevista tenemos. Pero cuando hace entrevista, todo va a aprobar, no se preocupe. ¿Sí? Más que todo, ¿no? Y por el corazón. Ya, entonces esta noche y nosotros no escucharemos, ¿no?, la palabra de Dios. Más importante, ¿verdad, no, hermanos? ¿Todos están listos a escuchar? Ya, ¿tiene cuaderno y lápiz o no tiene? Alguien ni Biblia tiene, tal vez. Ya, todo tiene en su mano la Biblia, cuaderno, lápiz. Atentamente, ¿no?, escuchar. Entonces esta noche sí o sí Dios va a trabajar, va a bendecir. Entonces esta noche Evangelista Esteban Cho actualmente está pastoreando Iglesia Santa Cruz Centro. Entonces esta noche vamos a recibir con gran aplauso Evangelista Esteban Cho. Muy buenas noches, hermanos. Estoy muy feliz por estar aquí en La Paz con los hermanos, y también ahora 3 veces estoy visitando la iglesia de La Paz, y 3 veces ninguna vez no me afectó la altura. Así yo me sentía soy paseño. ¿Sí? Así estaba, ¿no? Estaba muy bien, pero recién me está afectando la altura. Ahora ya, pero la verdad estoy muy agradecido porque por la altura que me afecta, cuando no me afecta, solo estaba bien, ¿sí? Estaba agradecido, pero ahora estoy agradecido más porque puedo buscar más a Dios, amén. Y también cuando una vez viajé a Trinidad, ahora estoy ministrando en la iglesia Santa Cruz Centro. Ahí está un diácono, se llama Julián. Él una vez fue a Trinidad y como estaba trabajando, ¿no?, y vendiendo su como venta, y como focos, ¿no? Focos está vendiendo y buscando las personas, ¿no?, que compren. Pero una vez él encontró un restaurante, ¿no?, en la calle, y entró y ahí empezó a almorzar. Pero un señor vino, ¿le puedo acompañar a almorzar juntos? Claro que sí, así empezaron, ¿no?, a almorzar. Pero almorzando y charlando, ya olvidaron trabajar más. Y hasta noche charlaron.
y charlando, y entonces siendo justo, siendo salvo, ¿qué va a salir charlando? Va a salir evangelio, amén. Entonces ya cualquier persona ya encuentre primero charlando, ya sale evangelio, amén. Por eso así este diácono también charlando hasta noche, y así en trabajo. Ya no trabajó más porque ya olvidó anunciando evangelio. Así él recibió la salvación. Entonces soy salvo, soy justo por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces él se sintió mucha alegría, pero de repente llegó preocupación. ¿Por qué? Dice, ¿cómo va a ser mi familia? ¿No? Mi familia, ¿no sabes? Hay que predicar a mi familia. Entonces de repente él dice, usted venga siguiente vez, vamos a hacer seminario. Aquí hay patio, ¿no? Ahí solo, no es como patio, es como la tierra nada más. Como está abierta, aire libre. Entonces aquí hay una madera, ¿sí? Madera. Ahí pusieron como tela y ahí pusieron como tela blanca, ¿no? Ahí también llevamos proyector y ahí hicieron seminario. Y vinieron varios de familia y vecinos y escucharon el evangelio. Entonces, así Dios permitió, ¿no? Permitió seminario en Trinidad. Pero mi caso solo me encargó nuestra misión, parte de departamento Tarija. Entonces, yo la verdad no tenía oportunidad para viajar a Trinidad. Entonces, cuando estando en Santa Cruz, varios hermanos me contaban sobre Trinidad. No sé por qué sobre Trinidad contaba, pero es una ciudad principal de departamento, pero todavía no está establecido nuestra iglesia, ¿no? Por eso, yo también, ¿no? Escuchando, como Dios me hizo, ¿no? Escuchar muchas veces, también me dio nuevo corazón, ¿no? Quiero ir una vez a viajar a Trinidad, ¿no? Para anunciar el evangelio. Aún no conozco a nadie de allá, pero cualquier persona, ¿no? Que Dios permita. Entonces, a través de este diácono Julián me hizo, ¿no? Escuchar esta noticia. Él me quiso llevar a Trinidad. Entonces yo le dije, entonces aprovechamos, ¿no? ¿Por qué hagamos seminario solo en una casa? También hagamos en una iglesia, también encontramos algunos pastores. Así él empezó a investigar y contactó una pastora, se llama Nancy, y ella nos invitó a hacer almuerzo pastoral y también seminario, ¿no? En su iglesia. Entonces, esta iglesia antes de pandemia, también Pastor Andrés Lim viajaba ahí y predicaba. Por eso estaba muy abierto de nosotros. Cuando llegué, a mí también me recibieron, ¿no? Con mucho bienvenido, porque estaba bien abierto por predicación de Pastor Andrés Lim. Entonces cuando yo prediqué y los hermanos escucharon bien atentos, y así pudimos, Dios abrió la puerta en Trinidad y también me dio, primero, ¿no? Me dio corazón y luego también me hizo llegar esta noticia a través de diácono, y podíamos hacer en un momento 2 seminarios, diácono en esta casa, yo en esta iglesia. Entonces en esta iglesia llegaba, ¿no? Como 70, 80 hermanos. Aún no era domingo, ¿no? Pero era entre semana, pero llegaron muchos hermanos. Primero cuando era con nosotros, hoy empezamos 7:30, ¿no? Pero ahí 7:30 casi estaba como 3 personas. Yo pensé, entonces con 3 personas ya voy a predicar. Pero pasando como 5 minutos, llegaban 60, 70, 80. Así, así, ¿no? Dios permitía, ¿no? Muchos hermanos que puedan escuchar, y nosotros también compartiendo el evangelio. La verdad estábamos muy, muy felices, y la verdad estamos muy agradecidos a Dios. Así, ¿por qué no nos permite tan gran bendición, tan gran felicidad?
Por eso así en Trinidad también un tiempo, ¿no? Estaba libre, también una vez subimos, ¿no? El barco, hay un río, ¿no? Río era, ¿cómo se llamaba? Había varios ríos, una vez viajamos y así, ¿no? Estaban muy contentos y muchos hermanos también testificaban, ¿no? Así, escuchando la palabra, la verdad, nuestro pecado, todo está quitado. Y todo Dios, ¿qué pacto nos dio? Nuevo pacto. ¿Qué está escrito? Nunca más acordaré, ¿no? ¿Qué nunca más acordaré? Sí, nuestro pecado, nuestras transgresiones, ¿Dios sigue estar acordando? No, ya nunca más acordaré. ¿Qué significa? Dios no es mentiroso. No puede mentir como nosotros, ¿sí? Sí, yo soy mentiroso, pero Dios no es. Entonces, Dios no puede mentir. Dios dice, no voy a acordar, nunca va a acordar. Amén. Entonces, así los hermanos estaban muy felices también. Y hoy, como nosotros así empezamos, ¿no? Estaba muy feliz por eso, ya sin leer la Biblia, ¿no? Estoy hablando muchas cosas, pero ya vamos a leer. Segunda de Reyes, vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7, desde versículo 1, vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, y si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron uno a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestido y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Hasta versículo 8. Esta vez aquí en La Paz, ¿no? Recibimos capacitación, ¿no? de régimen penitenciario.
para cómo dar la clase y también cómo hay que hacer, ¿no? Reporte y todo, cómo puede manejar en cada régimen de cada departamental, ¿no? Por eso, así cuando yo primero, ¿no?, vine aquí a Bolivia el año pasado, ya estoy pasando un año aquí en Bolivia, y cuando primero escuché que yo soy encargado de Tarija, entonces, ni conozco Tarija, ¿no? Sé qué puedo hacer. Yo tenía, ¿no?, tenía como escuchando en mi corazón qué pensamiento, ¿no?, surge. Yo no sé bien y yo no sé cómo hacer. Entonces se queda, ¿no? Se queda. Yo quería, ¿no?, quedarme dentro de mi límite y dentro de mi pensamiento y un camino, ¿no?, más fácil, más cómodo. Ahora como es como problema de jóvenes, ¿no?, de esta generación. Así, yo también soy joven, entonces, y también en Corea yo estaba como más joven, yo me gustaba mucho videojuego. En Corea hay una sala y muy bueno, ahí ya puede descansar y ahí puede almorzar, cenar y toda la madrugada ya puede pasar con videojuego. ¿Alguien quiere ir? Sí, pero estando ahí me sentía muy divertido, me gustaba y por eso, eso me gusta, por eso estoy haciendo, yo pensé así. Pero cuando yo quiero hacer, por mi deseo yo estoy haciendo, entonces si no quiero hacer, tengo que dejar, ¿no? Pero cuando quería dejar, ahora ya tengo que estudiar, ahora ya tengo que, ¿no?, hacer otra cosa. Pero este videojuego no me dejaba, cada vez me jalaba, así, no quería hacer, pero un momento después ya estaba videojuego, estaba otra vez. Y escondidamente, ¿no?, porque a mis papás no les gusta, escondidamente hay que salir y hay que hacer videojuego. Entonces, todo el tiempo pensaba, ¿cómo puedo hacer más tiempo? ¿Sí? Más videojuegos. Así en Corea, ¿no?, a muchos jóvenes está pasando esta situación. No sé, aquí en Bolivia, ¿no?, menos creo. Pero este momento, cuando me caí con el videojuego, la verdad, yo no podía dejar. Pero cuando Dios, ¿no?, Dios me permitió tener comunión con los siervos y también me envió a México ya 10 años antes, era 2003, 10 años antes, y Dios me permitió viajar a México como voluntario, ¿no? Entonces, ahí ya, estando en México, la verdad Dios me permitió el sueño, dentro de la palabra, Dios me hizo, ¿no?, descubrir. Primero, ¿quién soy yo? En la Biblia, ¿no?, siempre Dios nos enseña, como aquí salen, ¿no?, 4 leprosos, pero hay otro leproso, ¿quién es? Otro leproso, ¿quién es? Sí, también yo, sí, espiritualmente yo, pero Naamán, ¿no? Sí, Naamán también era leproso, pero según él, su posición de corazón, ¿dónde estaba? ¿En leproso? No, estaba gran varón, ¿sí? Yo soy salvador de mi país. Entonces su corazón está bien alto. Por eso, cada vez, ¿no?, Dios, cada una persona, cuando leemos la Biblia, primero solamente me daba sueño. A ustedes creo que no, pero para mí era casi medicamento para dormir, ¿sí?, para descansar bien. Entonces, la verdad yo no entendía nada qué quiere hablar la Biblia. Pero cuando yo fui a México, Dios me enseñó quién soy yo. Entonces, yo quería, ¿no?, ayudar a otras personas, pero Dios me hizo descubrir quién eres tú. Entonces yo no era digno de ser voluntario.
yo no tenía corazón para servir a otra persona. Yo solamente enfocaba a mí mismo, solamente consideraba a mí mismo. A mí me interesa a mí mismo, ¿no? Entonces, descubriendo esto, yo no lo amo a Dios. Yo no puedo amar a mis prójimos. Nadie, solo a mí. Entonces, cuando Dios me hizo descubrir, yo no podía, este momento, la verdad no podía avanzar nada. Pero este momento es muy buena oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios. Porque cuando yo tengo alguna manera, yo puedo hacer así, yo puedo servir a Dios, yo puedo vivir fuertemente, espiritualmente, ¿sí? Confiando en Dios, obedeciendo, siendo buena persona, ¿sí? Amando a mis prójimos. Entonces, este momento yo no podía decir la palabra. Sí, escuchaba constantemente, desde mi nacimiento estaba, ¿no?, en la iglesia, pero en realidad no entraba en mi corazón, solo entraba, como pasaba, ¿no?, a mis oídos o mi cabeza, pero no se quedó, nunca se quedó en mi corazón. Pero en México, cuando Dios me hizo descubrir quién soy yo, entonces ya no había más esperanza en mí. Este momento Dios me permitió escuchar la palabra. Así como Naamán también, aún él quería sanar. Él así fue hasta dónde? Hasta Israel. ¿Para qué? Para encontrar. ¿Sí? Para encontrar. ¿Quién? El siervo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para saludar? No, ¿para conocer? No, para sanar. Pero él quería sanar, pero no sabía cómo puede sanar. No sabía. ¿Qué pensaba? Va a salir y me va a recibir con bienvenido y con instrumento y con tantas cosas, ¿no? Tanta persona, y me va a dar aplauso y va a gritar que Dios ayude, que sane, y poniendo su mano, ¿no? Así estaba imaginando. Tenía una imaginación muy grande. Pero cuando vino, no pasó nada. Solo envió mensajero. Ya ahí, báñate, ahí en río Kerio, Titicaca. ¿Qué río era? Sí, Jordán. Entonces, ¿qué hay que ver con este río? Es sucio. Mejor me voy a regresar a mi país, me voy a meter río que está en mi país, mucho mejor, mucho más limpio, grande, bonito. Así, ¿no? Él podía recibir la palabra de Dios o no. Quería sanar, pero no podía recibir la palabra de Dios. Entonces, teniendo deseo de sanar, no puede sanar. Sí o sí tiene que recibir la palabra, porque Dios a través de la palabra puede trabajar. Solamente por la palabra trabaja. Pero nosotros, sin recibir la palabra, solamente que Dios me trabaje. Yo también no esperaba eso, vagamente, pero nunca pasa eso. Nunca pasa. Entonces, cuando Naamán encontró, sus siervos, ¿no?, les decían, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué diciendo eso? Si les solicitara, si le obligara otra cosa más grande, tenía que hacer para sanar. Cualquier cosa que no puede hacer, ¿sí? Cualquier cosa puede hacer, pero solamente bañar en este río Jordán, que es difícil. Entonces ya se dio cuenta, ¿quién era? Ya descubrió, ¿sí? Descubrió, yo soy leproso. No soy varón grande, ¿sí? No soy gran varón, no soy salvador, no soy nadie. Yo no puedo solucionar lepra, no puedo quitar
no puedo vencer. Entonces ahora necesito, ¿qué necesita? Necesito la gracia de Dios. Necesito la palabra de Dios. Este momento, cuando descubrió quién soy yo, ya podía recibir la palabra de Dios. Así él podía meter al río Jordán. ¿Cuántas veces? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6 veces. Entonces, cuando una vez mete, ya va a sanar cara. Y segundo, hasta cuello. Y tercero, hasta hombros. Así, estómago, hasta pierna, así. Así sana. Entonces, 6 veces metió, pero no sanó nada. Entonces, si fuera yo, ya no voy a hacer más. Ya voy a dejar. ¿Para qué estoy metiendo eso? En vano, ya me voy. Entonces, ¿esta persona puede sanar o no? No. Parece, escucho la palabra, pero rechazo. Entonces, ¿cuántas veces? 7 veces. Sí, no estoy diciendo que número 7 es importante. ¿Sí? Cuando la palabra dice 7 veces, entonces exactamente 7 veces, vete, conforme la palabra, entonces sí o sí Dios lo sana, Dios trabaja. Amén. Así este leproso, Naamán, también podía sanar. Y así muchas personas, ¿no? Sale tantas personas en la Biblia. Contando eso ya no puedo acabar. Hasta medianoche, ¿no? No pueden regresar. Entonces, estoy meditando y después de mi tiempo de voluntario, Dios me dio, ¿no? Me dio sueño para trabajar con los jóvenes de Latinoamérica y también Dios me creó para el Evangelio. Y Dios me salvó y Dios me dio la palabra, Dios me hizo descubrir quién soy yo y me hizo descubrir quién es Jesucristo y me hizo descubrir quién es el siervo de Dios, qué es la palabra de Dios, qué es poder de Dios. Entonces me daba mucha felicidad. Así yo, no era mi corazón. La verdad, Dios me permitió un nuevo corazón para poder, ¿no? Entrar al seminario. Y así también ya pasó muchas situaciones, muchos pensamientos me llegó. Pero estando en seminario me enseñó desde a las 4, ¿no? Me enseñó a leer la Biblia y ahí en seminario, estando 2 años, podía leer 20 veces. Entonces, antes nunca leía, pero estando ahí, la verdad Dios me hizo, ¿no? Entender poco a poco la Biblia. Aún no entiendo mucho, pero la verdad Dios me hace entender, me hace descubrir y me hace recibir la palabra de Dios. Es 100% la gracia, ¿no? La gracia de Dios. Si no haya la gracia, ¿quién puede recibir la palabra? Nadie puede. Solo acepta sus pensamientos. Por eso, hoy nosotros como capacitamos, ¿no? Capacitamos y preparamos como conferencia y leímos el libro, ¿no? De Pastor Zupac, El secreto de perdón de pecado, y ahí salía, ¿no? Una historia de vendedor de sal. Entonces, él, como en Corea mucho antes, había mucha hambre. Usted sabe, aquí Segunda de Reyes, capítulo 7, ¿qué situación tiene? Gran hambre. ¿Ustedes también tenían gran hambre? ¿Sí? Gran hambre. La verdad, ahora ya puedo morir. Creo que me siento que voy a morir. Hasta ahí podía sentir. Llegaba hasta el punto de morir por hambre. No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero en Corea, cuando había la guerra, ¿qué pasó? La guerra con Corea del Norte, casi todo el Corea del Sur estaba destruido. Casi todo el Corea. Casi hasta solo faltaba última parte de que estaba pegado del mar. Solo ahí se quedaba. Entonces, en este momento no había alimento. No había alimento.
Entonces muchos niños morían por hambre. Entonces los papás y mamás, ¿qué pueden hacer? Cualquier cosa tiene que traer. Por eso es como generación de mis abuelos, ¿no? Este momento, por eso, comían cualquier cosa. Ahí ya comían hasta perro. ¿Sabe usted? Cuando llega en el punto de morir, sus niños están muriendo. ¿Es importante? ¿Qué animal? Cualquier cosa tiene que traer, ¿para qué? Para salvar a sus hijos. Así Corea del Sur sobrevivieron. Así tenía que comer cualquier cosa. Pero Corea, aún así, Corea no era como ahora aquí, Segunda de Reyes, aquí Samaria, ¿hasta qué está comiendo? Sus hijos. Entonces, más grave que Corea. Mucho más grave. Ahora ellos ya ni pueden ver claramente. ¿Es la persona o es la carne? Ni puede distinguir. Casi está desmayando. No puede decir nada. No puede pensar en normal. En este momento, Dios les dio la palabra. ¿A través de quién? A través del siervo de Dios. ¿Y qué dice? Aquí versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Dios, palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, 1 ciclo, y 2 seas de cebada de un ciclo, y a la puerta de Samaria. Entonces, esta palabra, ¿alguien podrá confiar? ¿Alguien podrá creer? Nadie. ¿Por qué? Ni puede distinguir y no puede aceptar, porque la situación que están viendo es mucho más grande que la palabra de Dios para ellos. Para ellos, ¿qué es más grande? Hambre era más grande que la palabra de Dios. Para ellos, mi pensamiento, mi vista, mi sentimiento era más grande que Dios. Yo también, cuando en mi vida, cuando mi pensamiento es más grande, ¿puedo seguir la palabra? ¿Puedo aceptar? No puedo. Entonces, aún como a través de siervo me encargó este departamento Tarija, porque ahora no hay iglesia, no está establecido de nuestra misión. Entonces, algún ministro tiene que cargar. ¿Por qué? También Dios tiene corazón, Dios tiene amor hacia esta ciudad, este departamento. Pero teniendo mi pensamiento, ¿puedo recibir palabra de siervo o no? No puedo. Entonces, este momento, a través de capacitación, Dios me hace también descubrir nuevamente mi maldad. Y así estaba, no solo esta parte, en mucha parte estaba también aceptando mis pensamientos y considerando más que la palabra de Dios, que a través de la Biblia, a través del siervo que me ha contado, pero yo consideraba más mi pensamiento y mi debilidad y mi punto de vista y la situación que estoy viendo, yo enfocaba más. Entonces, en este momento Dios, ¿cómo puede trabajar en esta área, en esta ciudad, en esta parte? Aún Dios tiene mucho corazón y Dios ya dio la promesa, Dios ya dio la palabra, Dios ya está todo listo para trabajar, para salvar, para sanar, todo está listo. Pero cuando Naamán no escucha y Naamán no sabe quién soy yo, entonces la persona, teniendo un corazón, automáticamente sube, enaltece. Por eso, cuando mi caso, cuando yo casi leía la Biblia, casi no leía antes, pero leyendo y viviendo en la iglesia,
alguna vez me pasó, primera vez me pasó, algo que yo entendí en gran manera. Eso es gran sabiduría, ¿no? En este momento me sentía, creo que estoy entendiendo toda la Biblia. Este pensamiento, ¿de dónde viene? ¿De Dios? No es de Satanás. Cuando uno que entiende, porque antes nunca entendía nada, ahora solo una cosa entendió, ya enaltece en gran manera, como piensa que considera que yo sé todas las cosas. Entonces ya no puede recibir más la guía de Dios, no puede recibir más palabra de Dios. Y cuando una vez en seminario hicimos ayuno, ¿no? Cuando hicimos ayuno 3, 4, 5 días, teníamos mucha hambre. Entonces su corazón baja, su corazón así, humilla. ¿Por qué? Necesita comer. Tiene que pedir, por favor, un plato. Humilla. Pero cuando un plato lleno de majadito come, entonces ¿qué pasaría? Ya está, estoy lleno, ahora ya no quiero hacer nada, ya no quiero ver nada, ya solo ya me descanso. O sea, cuando solamente comiendo, enaltece. Es la persona, es humano. Y una vez cuando está pasando campo, no hay el baño, y ya llegó señal, y tiene gran trabajo, tiene que solucionar. Pero en este momento, ¿qué puede hacer? No, hay buscando. Cuando encuentra una casa, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir. ¿Con qué corazón? ¿Corazón enaltecido? No, con corazón humillado. Por favor, si me permite, voy a dar esto y voy a dar esto. Ya voy a dar todas las cosas que tengo. Porque ahora es urgente. Pero después de salir, ya no recuerdo nada, ya, adiós. Así enaltece, es humano. Es humano. Así soy yo, así somos nosotros. Entonces, la verdad es, una persona recibir la palabra de Dios en su corazón, en normal, es imposible. Solamente cuando haya la gracia, puede recibir la palabra de Dios. Este momento también, ¿quién recibieron la palabra de Dios? Ninguno de Samaria recibió la palabra, ¿no? Ninguno. Todo es que está confiando su pensamiento, que está siguiendo su sentimiento, su punto de vista, confiando más a sí mismo. Pero aquí, ¿quién sale? 4 leprosos. 4 leprosos. ¿Quiénes son? No tienen nada, no hay que ver nada, ¿sí? ¿Son guapos? ¿Sí? ¿Son guapos? ¿No? ¿Sin nariz? ¿Cómo sabe? Bueno, así no, como una forma, no está bien formado, como mucha falla, muchos errores tiene. Y no tiene, ¿no?, capacidad. Y no sabemos cuán gran situación ellos tienen. Pero no hay que ver nada con ellos. No parece nada que Dios va a trabajar a través de ellos. Piensa que Dios, ¿con quién va a trabajar? Con una persona como ángel, ¿no? Muy buena persona. Esta persona siempre congrega bien y siempre ofrenda mucho, siempre, ¿no?, limpia la iglesia. No estoy diciendo que no limpie, pero así tenemos este concepto. Y si no estoy haciendo, piensa que Dios ahora ya no me va a querer, Dios no me va a ayudar. Depende de su forma, depende de su obra, depende de su justicia o sus errores. Piensa que Dios me va a tratar de diferente manera. Pero no es así. Dios trabajó a través de 4 leprosos que parecen indignos. Ellos también, ¿qué estaban esperando? Aún son leprosos, no tenían esperanza, pero había una esperanza. ¿Qué era? Ahí dentro de Samaria, creo que nos va a dar. Por eso ellos llegaron hasta el muro, ¿no? Pero ¿le da o no? No le da porque tampoco tiene.
Entonces, ¿qué dicen? Ya se dio cuenta. Ahí no hay comida. Aquí tampoco. Entonces, entramos, vamos a morir. Quedamos aquí, ya vamos a morir. Entonces, vamos pues, ahora vamos al campamento de los sirios. Pero, ¿en qué hora ellos fueron? ¿En qué hora? Aquí dice, ellos, primero, ¿no? Versículo 4, y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Sí? Nos dieren la vida, viviremos. Ya entregó su vida en la mano de Dios. Depende de Dios. Dios no nos salva, ya vamos a morir. Ya entregó todo, ya terminó toda manera, todo camino ellos tenían. Ahora, ¿quién tiene el camino? ¿Quién tiene la manera? Dios. ¿Quién está manejando su vida? Dios. Entonces, sí o sí Dios tiene que cargar su vida. Dios tiene que proteger. Pero si yo estoy agarrando mi vida, Dios se quede poco atrás. Ahora yo voy a manejar. ¿Sí? Cuando digo, ¿no? Un niño tiene 5 años. Cuando yo era niño, yo quería manejar. Pero mi papá me permitirá o no. No me permite. ¿Por qué? Muy, muy peligroso. Va a morir todo. Gran accidente sucede. Por eso un papá no puede encargar a su hijo, que tiene 5 o 7 años. ¿También Dios nos puede encargar nuestra vida en nuestra mano? No. Dios mismo maneja, Dios mismo quiere proteger. Pero nosotros queremos eso o no. No queremos, porque yo puedo manejar, ¿no? Como yo cuando era un niño, yo pensaba, yo también, parece muy fácil, yo también puedo manejar. Pero en realidad no es así. Entonces, mucha persona que sale en la Biblia, primero, ¿qué escucha? Su pensamiento. Su pensamiento escucha. ¿Qué escucha? Otra enseñanza aprende. Otra enseñanza del mundo, otra enseñanza de Satanás, otra voz, como Adán y Eva, ¿no? Entonces, así confundimos, así enaltecemos, así rechazamos la palabra. Pero cuando aquí Dios les hizo descubrir, en nosotros no hay manera, no hay vida, no hay nada. Ahora ya, en la mano de Dios encargamos, ya Dios. Si nos mata, ya matamos, ya morimos. Si Dios nos salva, ya viviremos. ¿Y qué tiempo? Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer. ¿Cuándo es al anochecer? ¿Cuándo está? Oscuro. Ya estaba en la tarde con sol y estaba pasando sol y viene oscuro, ¿no? Este tiempo ellos decidieron su corazón. ¿Para qué? Dejando toda mi manera, que era entregar toda mi vida en la mano de Dios. Y luego se levantaron. ¿Qué momento? Al anochecer. Pero una cosa muy maravillosa, vamos a ver versículo 7. Aquí dice, y así se levantaron y huyeron. ¿Quiénes levantaron y huyeron? Sirios, ¿no? Ellos se levantaron y huyeron. ¿Por qué? Escucharon, ¿sí? Gran ruido. ¿Y qué tiempo era? ¿Qué tiempo? Al anochecer. Entonces, al mismo tiempo, cuando leprosos decidieron su corazón en Dios y se levantaron, mismo tiempo los sirios se levantaron y huyeron. ¿Quién estaba trabajando? ¿Los leprosos o Dios? Entonces yo antes confundía, creo que yo tengo que trabajar bien, ¿no? Yo tengo que cumplir bien, ¿no? O yo tengo que formar bien, ¿no? Yo tengo que hacer bien, ¿no? Así rápidamente me cansé y así ya desanimé y ya me caí más
por el pecado, por el deseo, por el pensamiento. No podía recibir la palabra de Dios en este momento. Pero Dios, ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña? Tú puedes trabajar, sigue. Pero cuando Dios, hallando la gracia, puedo descubrir, en mí no hay vida, en mí no hay manera, en mí no hay camino. ¿Dónde hay? ¿En quién? En Jesucristo, en Dios. En este momento, Dios me puede dirigir libremente y fuertemente. Por eso, aquí, cuando ellos decidieron y se levantaron confiando en Dios, mismo tiempo al anochecer, Dios estaba trabajando en los 4 leprosos. Así escucharon gran ruido de militar y ellos se levantaron juntos, como parece, ¿no? Comprometieron. Como ustedes se levantan todos juntos y huyeron. ¿Sí? Parece muy raro, ¿no? Como hermanos de Santa Cruz también están en el culto. De repente ambas iglesias se levantan y huyen. ¿Puede ser? No puede. Pero cuando se levantaron 4 leprosos, mismo tiempo Dios estaba trabajando en el campamento de los sirios. Amén. ¿Quién trabajó? Dios trabajó. Entonces, yo a través de la palabra, ¿qué puedo ver? La verdad, según mi pensamiento, según mi capacidad, no puedo avanzar ninguna área y la verdad, toda área, ¿no? Voy a destruir. Pero si Dios, a través de siervo, también, ¿no? Me guía así, venir a la paz y me guía muchas veces, ¿no? Sin la guía de siervo, sin la palabra de siervo, yo quería avanzar solo, ¿no? Por mi capacidad, dentro de mi límite, por mi pensamiento quería andar. Pero Dios me hace descubrir mi maldad y en mí no hay vida, no hay camino. Y me dirige para que me conecto con el siervo, me conecto con Jesucristo. Entonces, en el siervo hay una vida maravillosa con el Evangelio. En Jesucristo hay nueva vida, vida eterna en el reino de Dios. Amén. En Jesucristo hay gran gozo. En Jesucristo hay vida eterna y eterna redención. Amén. Eterna salvación. Nunca puede quitar. A través de la sangre de Jesucristo, Dios nos manifestó su amor y nos conectó con el amor de Dios. Con el amor de Dios, ¿algo puede cortar? ¿Algo puede quitar? Nunca puede quitar. Amén. Entonces, así, la verdad, estoy muy agradecido por la palabra de Dios y por la iglesia y por el siervo que Dios nos permite escuchar, ¿no? Su voz y dejando otra voz, otra enseñanza, otro pensamiento para poder recibir únicamente la palabra de Dios. Solamente poder confiar en la sangre de Jesucristo que puede quitar todo nuestro pecado y a través de su sangre con libertad, sin pena, que podamos entrar al reino de Dios. Amén. Hasta aquí voy a terminar. Vamos a orar. Padre Dios, le damos muchas gracias. Muchas veces nos vienen pensamientos y engaños de Satanás y así nosotros sin dar cuenta, así nos caemos, así nosotros quedamos en nuestro límite y consideramos más mi pensamiento, mi punto de vista. Así rechazamos fácilmente la palabra de Dios y la voz del siervo y la voz de iglesia. Así aceptamos otros pensamientos, otra enseñanza del mundo. Pero Dios nos permitió gran gracia. Así podíamos recibir la salvación, podíamos entender, podíamos creer por la sangre de Jesucristo. Quitó todo mi pecado. Así Dios nunca más acordará mi pecado, porque ya tapado, ya pintado por la sangre de Jesucristo. Y solamente puede ver Dios la sangre de Cristo, nada más.
en mi corazón ya no hay pecado por la sangre de Jesucristo. Así nosotros como Jacob podía decir a su papá, soy Esaú, porque por la palabra de Dios que Jacob tiene que recibir bendición. Y también él escuchó la voz de su mamá, que creyó, confió y guardó en su corazón la palabra de Dios. Nosotros también, recibiendo la palabra de Dios, conectándonos con la sangre de Jesucristo, podemos testificar fuertemente, soy salvo, soy justo y limpio, santo. Muchas gracias por su amor, y en toda nuestra vida Dios va a proteger, Dios va a dirigir nuestra vida, nuestra familia. Así nosotros podremos vivir una vida maravillosa. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Esta noche escuchamos bien, ¿no?, la palabra de Dios. ¿Todos escucharon bien, hermanos? Mañana va a retornar todos ministros que llegaron de Santa Cruz y también Montero, mañana va a retornar. Entonces, aunque no es fácil llegar acá, ¿no?, desde lejos, entonces un aplauso, ¿sí?, para ellos, por favor, ¿no? Sí, entonces, y anuncio, hermanos, antes de terminar anuncios, estamos comprando un inmueble, ¿no?, un lugar más amplio, también más grande, para avanzar el Evangelio aquí en La Paz. Este año deseamos, ¿no?, nosotros trasladar. Hace años estamos orando, Dios también escuchando. Pues ofrenda decidida para compra de inmuebles, todos los hermanos orando, también reunimos juntos para comprar ese terreno. Luego, el gran seminario bíblico, ¿no?, con Pastor Oxpak ya está empezando, ¿no?, en Corea, en diferentes ciudades. Pero último lugar, Seúl, capital Seúl, 22 al 25 de octubre, Corea del Sur, realiza, ¿no?, con Pastor Oxpak. Entonces también pido oraciones. Y luego aquí en Bolivia también estamos realizando gran campaña evangelística. Todos los ministros están visitando, ¿no?, diferentes departamentos. Luego, ¿quiere saber la fecha? ¿No? Entonces aquí en la oficina, ¿no?, ahí tienen la fecha, casi 20 ciudades giramos. Entonces sus familias conocidos en diferentes departamentos, ciudades, viven, ¿no? Entonces ahí pueden invitar que escuche el Evangelio. O mi persona también realizamos, ¿no?, gran campaña evangelística en Santa Cruz, 28 al 30 de octubre, en Cochabamba, 31 de octubre hasta 2 de noviembre. Luego último, aquí en La Paz, 3 al 5 de noviembre realizamos, y pido oraciones, hermanos. Luego mañana, ¿no?, viajaremos mi matrimonio también a Sucre, el día 20 de octubre, el viernes, tenemos, ¿no?, festival de danza de Sucre. Luego hay reunión con rector, ¿no?, rector de la Universidad de Sucre. Luego aparte, ¿no?, son autoridades, tenemos reunión para decidir, ¿no?, algún asunto para realizar el campamento 2025. Sí, entonces ahí mañana también los jóvenes del grupo de danza y algunos hermanos van a viajar. Pido oraciones, ¿no?, esta vez de ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, y 3 ciudades van a participar a Sucre. Y luego también campamento de Perú, ¿sí? Ese tanto no esperamos, ¿verdad? ¿No? El próximo año todos van a viajar a Perú, ¿sí? Todos van a viajar, no solo viaja, sí o sí, cada uno invitando, ¿sí? Nuestra familia también invitados, juntos invitamos, llevamos. Entonces, y campamento de Perú. Ya salió, ¿no? Ya aquí volante. Entonces, y la fecha es 28 al 31 de enero del próximo año 2024 en Lima, ¿no?, capital de Perú. Lima va a realizar. Entonces ahí va a llegar el Pastor Oxpak y luego Coro Gracia, y aproximadamente casi 4,000 personas están, ¿no?, pensando 4,000, toda la noche concierto de Coro Gracia.
Entonces aquí ya salió la entrada, ¿sí? Muy temprano, ¿no? Está informándose. Entonces la entrada, y ahí está, ¿sí? Por tiempo, más temprano paga poco más económico. Hasta noviembre, entonces donaciones, ¿no? Inscripciones, donaciones, hasta noviembre, luego pagando un costo, luego hasta diciembre, hasta enero, diferente costo. Entonces usted cuando sale a la mesa de inscripción, todos se inscriben, luego más rápido, más económico. ¿Está bien? El monto es secreto. Si hay esas donaciones, por eso pueden inscribirse, hermanos. Luego aquí tiene, ¿no? Aquí en la pantalla todo sale, ¿verdad? ¿No? Si luego los niños también, los niños también pueden participar. Campamento de niños también tiene un costo de donación. Luego CLF, todos. Entonces eso podemos, ¿no? Y poner en tablero. Ahí pueden ver luego cualquier duda, ¿no? En la inscripción, en la oficina consultando. Luego todo, ¿no? Esa información enviaremos a los grupos de la iglesia, ¿sí? Que sepan todos los hermanos. ¿Sí? ¿Está bien todos, hermanos? Sí, entonces, llegando en Sucre también estamos invitando a las autoridades. Entonces, el rector de la universidad, muchas autoridades desean, porque este año quería ir a Corea, pero muy ocupados las autoridades, no se pudo. ¿Sí? Por eso ahí Perú desean tantos. Ahí La Paz también queremos invitar los rectores, autoridades, también los hermanos, ¿no? Ya está aquí, ¿no? Campamento de Perú. Sí, todos van a participar, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí, solo ustedes nomás. No, sí o sí, no, sí o sí. Voy a confirmar la inscripción. Solo se inscribió, o ya su familia también. Y luego hay retiro de casados. Sí, de este 27 al 29 de octubre, ¿no? Siguiente semana. Entonces los hermanos pueden inscribirse en el lugares y la casa de retiro de Caranavi. Como se ve ese volante, ¿no? Sí, ahí al lado de como playa, un playa hermoso, ¿sí? Entonces los hermanos ahí pueden desestresar. Ahí llegando va a regenerar como un niño, ¿no? Un corazón puro también todos. Muchos votando allá de estrés, ¿no? Estrés. Si ahí escuchando la palabra va a sanar. Ahí también igual, si invitamos, ¿no? Nuestra familia, invitados que escuchen el Evangelio. Luego convocatoria, ¿no? Convocatoria para ser parte del grupo de danza se llama Sonko Maya. Entonces, adolescentes y jóvenes, inscripción hasta 25 de este mes. Luego, 28 de octubre va a realizar casting, ¿no? Primero inscribirse, los jóvenes desean ser parte del grupo de danza. Ese grupo de danza esta vez Sucre no está viajando, presenta. Luego también han participado, ¿no? Diferentes concursos, ha ganado aquí en La Paz. Muy conocido por la danza, también transmitiendo el Evangelio. Últimamente también este mes entró final un concurso de danza, ¿no? De Alcaldía de La Paz. Entonces, y ahí los hermanos pueden promocionar bien, ¿no? Para que puedan inscribir los jóvenes, adolescentes jóvenes. Luego otra convocatoria también, ser parte del equipo de staff en la iglesia, área de fotografía, transmisión, sonido, video. Y mayor información, hermano José Luis, también la oficina tiene toda la información. Luego invitamos, último, ¿no? Los niños al safari, grupo de danza safari. También antes de ensayar, ¿no? La danza, también ensayamos, ¿no? Inglés, estudiando inglés nuestros hijos. Por eso los martes, 2 de la tarde, luego los sábados, 10 de la mañana. Los sábados, 10 de la mañana. Así 2 veces a la semana, aprender inglés. Luego
formar grupo de danza de los niños también. Los niños también y bailan muy bien, ¿no? Presentan diferentes eventos. Y entonces mayor información tiene hermana Eva Rojas, ¿no? Luego hermano David son maestros de danza de niños. Luego en la oficina y tenemos. Sí, hasta aquí todo anuncio. ¿Todos ya pueden memorizar? No anotaron nadie, ¿no? Entonces, pregunte a la oficina, ¿no? Cualquier cosa, llamando. Luego de la oficina enviaremos por WhatsApp. Tal vez no tiene grupo de WhatsApp de la iglesia, diferente grupo, avise. Pastor, no tengo ni un grupo, entonces agregaremos. Luego, toda la actividad de informaciones va a llegar. Entonces, esta noche, 3 en 3 orando y terminamos. Sí, está bien, terminamos, ¿no, hermanos?